Bienvenidos a Miradas Urbanas, un espacio donde escuchamos diversas voces. Le preguntamos a la gente en la calle, a los jubilados, a las mujeres, a los estudiantes. Y hoy estamos iniciando nuestro ciclo de charlas donde vamos a traer algunos especialistas para charlar sin filtro de lo que está pasando en nuestro país. Estamos empezando con muchas ganas, así que si les parece, traemos a nuestra primera invitada del día de hoy. Estamos con Gabriela. Ella es doctora y licenciada en educación, magíster en pedagogía, profesora de educación infantil en UBA y además es cofundadora o fundadora de muchos jardines y espacios de primera infancia en la Argentina. Hola, Gaby. Hola, Jime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sos mi primera invitada de mi primer programa, así que es un honor. Y bueno, empezamos qué orgullo. Hablando de primera infancia. Gracias, Gaby. Al contrario, gracias por invitarme y gracias por darle la importancia a este tema. Justamente como primer programa, darle importancia a este tema, la verdad es que muchas gracias. Me interesaba pensar o construir tres ideas, ¿no? En función de la educación para la primera infancia, que a veces es muy tomada por la agenda de la política y otras veces es bastante dejada de lado, ¿no? Pero que hay mucha militancia respecto de eso de docentes y sobre todo de mujeres, ¿no? Que entienden la importancia de la educación y de los cuidados en la primera infancia, ¿no? Y preguntarte en función de esto, ¿por qué pensás que esos primeros años son muy importantes en la vida de una persona? Bueno, más allá de lo que pienso yo, en realidad, a lo largo de todo el siglo XX y lo que vamos de este siglo, los avances más bien en la psicología, en la pedagogía y también los avances jurídicos en cuanto a los derechos de niñas y niños son los que nos van mostrando el camino de la importancia de estos primeros años. Justamente ahora sabemos que durante los primeros años de vida se construyen las bases del psiquismo en el aspecto intelectual, en el aspecto emocional, en el aspecto social. Son años determinantes para la construcción del psiquismo, para la construcción de la subjetividad, de la identidad, de la personalidad. Entonces, ahí radica su importancia, ¿no? En que durante esos años proveer un entorno de educación y de cuidados adecuado a la etapa evolutiva, a los rasgos particulares de los niños y niñas entre los 0 y los 3 años, es fundamental para su desarrollo. Digamos, tiene que ver entonces ahí con los derechos de las niñas y las niñas a recibir una educación y unos cuidados de calidad durante esos primeros años, justamente para garantizar su desarrollo integral y al máximo de sus posibilidades. Bien, perfecto, súper interesante lo que decís. Y en función de eso, ¿qué relación pensás que tiene la educación? Bueno, entonces justamente, en estos primeros años la educación no es algo más que podemos hacer. El desarrollo depende de la educación. No solamente en estos primeros años, pero muy en estos primeros años. El desarrollo en realidad, desde el punto de vista teórico, podríamos decir, consiste justamente en la incorporación de la cultura. O sea, la cultura se va metiendo en nosotros y nosotras, o sea, se va metiendo en las personas y en el mismo movimiento que las personas se van metiendo en la cultura. Digo metiendo de una manera medio gráfica, ¿no? Pero al mismo tiempo que vamos incorporándonos a la cultura vamos incorporándola y nos vamos incorporando y con esto nos constituimos en miembros, en integrantes de la especie humana. Las personas no somos solo biología, somos biología más cultura. Y la educación es justamente primero hablo de la educación como fenómeno social, después hablamos de la educación institucionalizada. Pero digamos, en estos primeros años de vida, así como la persona no puede sobrevivir sin alimento, la persona no puede sobrevivir sin cuidados y educación. Los seres humanos somos una especie que tenemos una infancia muy, muy prolongada y justamente esto muestra la necesidad de educación y cuidados por parte del mundo adulto. El ser humano no puede sobrevivir solo. Entonces, la educación no es solo importante, es constitutiva del propio desarrollo. La educación, como fenómeno social, como acción que desarrollamos las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. Además de esto hay que pensar, bueno, y esta educación tiene que estar institucionalizada, porque a veces cuando hablamos de educación, ¿estás hablando de la educación que le da la casa o estás hablando de la institución educativa? Entonces, primero estoy hablando de la educación como necesidad del desarrollo, como indisociable del desarrollo, como nexo entre el desarrollo y la cultura.
Y estoy hablando del derecho a un desarrollo pleno, íntegro y en sus máximas posibilidades para todos los niños y niñas. Y acá entonces entra cuánto puede hacer la casa, cuánto puede hacer la institución. Y acá de nuevo hablamos de los derechos y hablamos del acceso a entornos de crianza de calidad, que es lamentablemente desigual para las diferentes infancias. Entonces ahí las instituciones y el Estado, como garante de estos derechos, es quien puede y quien debe garantizar estos entornos de educación y cuidado de calidad para todos los niños y niñas. Entonces acá entran las instituciones, porque las familias por sí solas, como colectivo, digamos, no tienen el mismo acceso a las herramientas simbólicas, científicas, conceptuales, para construir y además no tienen el tiempo y no tienen la expertise para generar estos entornos de crianza de calidad. Perdón, hablo mucho, no, me entusiasma. Me encanta. Mira, en función de esto que nos estás contando, yo me acuerdo cuando nació mi primer sobrino, mi prima obviamente es profesional, quería volver a trabajar, con lo cual se estaba debatiendo si Dante iba al maternal o si no iba. En ese momento vivía mi abuela tenía una posición de no, ¿cómo vas a mandar al chico al maternal y demás? Mi prima, que además era madre primeriza, estaba muy asustada y yo un poco fogoneaba eso, pero porque tengo esta mirada de entender que estos espacios en realidad le generan un sinfín de beneficios a los chicos. ¿Qué pensás de la institucionalización temprana en primer lugar? Bueno, un poco recuperando lo que decía antes, lo primero que digo es, más allá de que sea en la casa o en la institución, lo que tenemos que pensar como sociedad es en garantizar entornos de crianza de calidad para los niños y niñas. De manera tal que si la casa no lo puede garantizar, necesitamos a la institución. La siguiente pregunta es, bueno, ¿pero desde cuándo? ¿Desde los 6 meses? ¿Desde el año? ¿Desde los 3 años? Bueno, aquí lo que hay que decir es, primero, combatir el prejuicio de que en la institución no están bien. No necesariamente es mejor una casa, no necesariamente es mejor el hogar que la institución. Ahora, por supuesto, esto no puedo generalizar, porque por supuesto no todas las instituciones, justamente por falta de controles del Estado, no todas las instituciones garantizan entornos de crianza de calidad. Acá tendría que haber un Estado mucho más presente, con mucha menos, o sea, hay una enorme fragmentación y segmentación en la oferta institucional para la educación y cuidado de la primera infancia. De manera que tenés algunas instituciones en donde decís, esta institución es un golazo comparado con estar en casa, o esta institución mejor no ir, digamos. Lamentablemente es así, pero esto tiene que ver con esto. No es que los parámetros de cómo hacer una buena institución no existen. Existen y están al alcance de la mano. Los parámetros de cómo armar instituciones de calidad. La cuestión es que necesitamos los recursos y la voluntad política. Dicho esto, entonces, no necesariamente, o sea, una institución puede brindar brindar muchísimo amor, puede brindar experiencias muy significativas y constructivas. Por supuesto, la institución nunca va a reemplazar a la familia. A veces el temor que aparece es, ¿va a reemplazar a la familia? No, porque la familia está brindando otra cosa, está brindando familia, está brindando otro tipo de experiencias. Incluso habría que pensar, que las instituciones de educación y cuidado para la primera infancia tienen entre sus objetivos promover una mejor crianza en la familia también. O sea, ayudar a las familias a que lo que pasa en casa sea mucho mejor que lo que pasaría. A las primerizas, ¿no? A las primerizas, a las personas que tienen, como te decía, menos herramientas simbólicas. O sea, imagínate que yo, que me dedico a esto, a lo mejor desde el primer día, y aún así cometí 1.000.000 de errores en la crianza de mi hijo, pero quiero decir, más o menos algunas cosas sabía, pero la institución, jardín maternal o como la llamemos, porque por supuesto hay distintos tipos de denominaciones, pero por eso prefiero hablar en términos más generales como instituciones que se dedican a la educación y el cuidado en la primera infancia, tiene entre sus objetivos acompañar y potenciar la crianza familiar. Bien. Entonces, claramente ir a una institución de calidad siempre va a ser un plus. Y, siempre va a ser un plus. Por supuesto, tengo que agregar una institución de calidad, pero siempre va a ser un plus. Y te diría que aunque
está mal lo que voy a decir, aunque no sea de recontra super calidad, el solo hecho de compartir la crianza La con otras sociabilización. personas, no tanto para el niño o niña, que la verdad que por ahí no está generando, todavía la parte social no se está desarrollando tanto, pero para esa mamá, ese papá, esos adultos, o a veces no adultos, sino adolescentes, a cargo de la crianza, poder compartir esta tarea tan difícil, la tarea más difícil que tenemos las personas, la tarea más difícil que nos toca en la vida es criar a nuestros hijos e hijas, poder compartirla y estar acompañada de otras personas, ya eso es un montón. Mira, te cuento, por mi formación profesional en mi tesis de maestría estudié las instituciones de primera infancia en 3 de febrero. Hice un mapeo, ¿no? Y obviamente llegué a la misma conclusión que vos, una fragmentación de la oferta y una heterogeneidad también de la oferta. Y hice entrevistas a las coordinadoras, porque generalmente son mujeres las que se encargan de las tareas de cuidado, las coordinadoras o quienes llevaban a cargo los distintos espacios. Yo lo que encontré, ¿no? Después de charlar muchísimo con ellas, de conocer la dinámica, obviamente que hay, en algunos espacios hay menores nivel de institucionalización, en otros mayores, en otros le ponen más atención al juego, en otros se ocupan mucho de la alimentación, pero sí me di cuenta de algo que me pareció muy alarmante y quiero saber qué pensás de esto. Sentí que esos espacios es importante, ¿no? En algún punto determinar ciertos estándares respecto a la parte pedagógica, la parte de infraestructura, porque son los primeros espacios donde se reproducen las desigualdades, ¿no? Entonces, quizás en esto que vos decís, bueno, si es de calidad es un plus, y quizás no tienen las mismas capacidades o no adquieren las mismas capacidades los niños que van a los espacios más institucionalizados o de mayor calidad, que los que van quizás a un espacio que es mucho más comunitario. Ojo, la función de la crianza y el cuidado se dan, sin duda, pero hay un plus que tiene que ver con lo educativo o con los proyectos institucionales educativos que generan una consecuencia distinta de los chicos. ¿Qué pensás de esto? No, por supuesto. A ver, a eso me refería con de calidad, digamos, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que enseñan en una institución de educación y cuidado en la primera infancia? Porque a caminar terminan aprendiendo todos, a hablar terminan aprendiendo todos. Es verdad. Lo que hacemos en relación con el desarrollo de niños y niñas, porque recién te decía qué es lo que hacemos en relación con las familias. En relación con las familias, lo que hacemos desde las instituciones es acompañar y potenciar. ¿Cuál es el plus que le da a niños y niñas? Bueno, amplía sus horizontes culturales de desarrollo. O sea, yo efectivamente voy a aprender a hablar. Voy a aprender a hablar alrededor de los 2 años, de los 3 años, pero la plasticidad de mi lenguaje, la amplitud de mi lenguaje, las posibilidades de utilizar el lenguaje van a ser muy diferentes si yo tengo un entorno de más calidad que uno de menos calidad. De verdad encontramos chicos y chicas que a los 5 años hablan muy poco. Y cuando hablamos con las familias, son familias en donde también se habla muy poco. Y al mismo tiempo encontramos nenes y nenas que desde el año están escuchando distintos tipos de música, experimentando con distintas formas de expresión, dibujando, conociendo, pintando, conociendo poesías, encontrando distintas formas de correr, de moverse. O sea, ahí, digamos, cuando vos esta idea de ampliar los horizontes culturales del desarrollo, que en realidad es una especie de metáfora que utilizamos en el libro, tiene que ver con que un entorno de calidad puede diversificar, convertir como, digamos, poetizar este desarrollo, pasarlo de un texto plano a una poesía. Y entonces no es lo mismo tirar una pelota para arriba que buscar distintas maneras de jugar con una pelota. No es lo mismo solo correr que buscar distintas maneras de correr. No es lo mismo mirarme a un espejo. O sea, hay un montón de cosas que yo puedo hacer que justamente cuando estoy ampliando los horizontes culturales del desarrollo, estoy además potenciando esa mente en desarrollo, porque nuestra mente, lo que nosotros y nosotras vamos a hacer en el futuro no está determinado en nuestros genes. La verdad es que no nacemos unas personas más inteligentes que otras. La realidad es que dependemos de los entornos de crianza en los primeros años de vida. Vos ves 2 bebés. Fundamental esto que estás diciendo. 2 bebés de 9 meses y decís, ay, este es más despiertito. No nació más despiertito. Fueron esos primeros 9 meses en donde hubo adultos
y adultas con disponibilidad para hablarle, con disponibilidad para jugar, con disponibilidad para estimular, lo que normalmente llamamos estimulación. Esto es lo determinante. La realidad es que las neurociencias muestran que no nacemos unas personas más inteligentes que otras y sí demuestran que durante los primeros 3 años de vida, y esto te va a impactar, hay un crecimiento neuronal enorme. O sea, el cerebro humano no está terminado de construir al nacer, así como no está construido el resto de tu cuerpo, ¿sí? Nacemos bebés y recién a los 18, 20, o sea, según las teorías psicológicas que agarres, en realidad el desarrollo puede terminar hasta los 24 años, digamos, que siguen modificándose cosas. Esos primeros 3 años de vida son determinantes desde el punto de vista neurológico, porque hay desarrollo neuronal. Yo no soy especialista en esto, con lo cual por ahí lo estoy diciendo mal. Bueno, pero es la idea, es el concepto. Es la idea. Entonces, no es solamente de qué lindo es para jugar con los bebés. Cuando antes te decía el derecho al desarrollo, me refería a esto. El derecho al desarrollo es un neurona, si querés decirlo en términos muy duros. Yo prefiero decirlo en términos psicológicos, o sea, en desarrollo integral, y a mí me alcanza. Yo no necesito que las neuronas me lo refrenden, pero supongamos que de todas maneras se necesita. Entonces, el desarrollo, este derecho de desarrollo integral, digamos, los primeros 3 años de vida son determinantes. Entonces, es como, a ver, voy a hacerte otra analogía. Si una persona está mal alimentada durante sus primeros 3 años de vida, esto tiene consecuencias el resto de su vida. Por ejemplo, hay una patología conocida como petizos sociales, que son las personas que tuvieron déficit de alimentación durante los primeros 3 años de vida y no llegan después a, digamos, son más bajitos, supongamos, ya, más allá de otras cuestiones físicas que yo desconozco. Pero en lo cognitivo, durante los primeros 3 años de vida, se construye, esto era lo que te iba a impactar, el cableado neuronal que te va a acompañar durante toda tu vida. Más o menos a los 3 años dejan de formarse conexiones. O sea que durante esos primeros 3 años se están formando las conexiones que después van a ser tu cerebro. Entonces, mirá si no es importante, ¿no? Que tengamos en el futuro personas con mayor desarrollo del cerebro o con menor desarrollo del cerebro. Además de todo lo demás, además de que está demostrado, económicamente está demostrado que esto después te lo paso, que los estados que invierten en primera infancia tienen 20 años después menores índices de desempleo, menores índices de delincuencia, menores índices de violencia, porque hace 20 años invertiste en primera infancia. Entonces, no es solamente el desarrollo, o sea... Finlandia, por ejemplo. Hay una investigación hecha en Estados Unidos, no sé qué estado, qué ciudad, estado de Estados Unidos hizo esta investigación. Y lamentablemente no tengo ahora el nombre. Pero, digamos, entonces, no es solamente el desarrollo individual de ese nene y esa nena, sino también el desarrollo de nuestra sociedad. Dentro de 20 años, si hoy invertimos en primera infancia, en entornos de crianza, de educación y cuidado de calidad, en primera infancia, dentro de 20 años vamos a tener menos delincuencia, menos violencia, menos desempleo que la que tendríamos o que la que vamos a tener si no invertimos. Te cuento que no estamos invirtiendo un solo peso en primera infancia. Lo que pasará será una proyección y puro futurismo. Gaby, me trajiste el libro, yo lo tengo, yo lo compré cuando salió, obvio. ¿Me querés contar alguna idea del libro? El libro que escribimos con Mercedes Mayor Lasalle y la colaboración de Valeria Eres. Es la presidenta mundial de OMEP. Es la presidenta mundial de OMEP, junto con la colaboración de Valeria Eres y Paula Lorenzi, escribimos este libro que se llama Educación y Cuidado en la Primera Infancia. Mercedes Mayor Lasalle es una argentina, presidenta mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, que es una ONG, diría una de las ONG más importantes que se dedica al tema de educación infantil. Además de que es muy amiga mía y colega de hace muchos años, escribimos este libro. Lo primero que tengo que decir... Lo usé para mi marco teórico, te quiero contar, que aparece en mi tesis. Bueno, la verdad es que con el libro tratamos de construir una herramienta que les sirva a las instituciones de educación y cuidado en la primera infancia, podría decir como de consulta permanente, de poder orientarse respecto de qué están haciendo. El libro empieza justamente con esta pregunta de cuál es el sentido, el sentido pedagógico de las instituciones de educación y cuidado en la primera infancia. Tratamos justamente de abarcar a todas las instituciones, estén dentro del sistema educativo o estén dentro de... Lo no formal. Lo no formal, porque justamente como vos sabés y hablábamos antes, hay instituciones
dentro del sistema educativo, pero también hay dentro del desarrollo social, hay muchas instituciones en una mayor informalidad por parte de movimientos sociales, en merenderos, comedores, Sí, claro. se desarrollan estas tareas. De manera que el libro está destinado a todas estas instituciones, a funcionarios y funcionarias que quieran entender un poco qué es lo que pasa. Un poco las preguntas que vos Sí, me estás claro. haciendo son las que tratamos de responder acá, imaginando estas preguntas y compartiendo esto. El libro, entonces digo, primero fundamenta esto y también tiene muchas herramientas para autoridades y docentes de las instituciones para pensar justamente cómo diseñar actividades, esto que Bien. estábamos diciendo recién, cómo manejar la relación con las familias, que es un tema muchas veces olvidado en la formación, Y complejo. muy complejo y muy olvidado en la formación. Si hay maestras o autoridades de jardines maternales que me están escuchando, es uno de los temas que más dolores de cabeza trae. Sí, claro. Porque, ¿sabes por qué? Porque le tenés que dedicar un montón de tiempo, Le tenés que dedicar ¿no? un montón de tiempo. Y porque en la formación docente, en el profesorado, por lo menos en la Argentina, te enseñan cómo trabajar con el bebé, la bebé, con el nene, la nena. Y no te avisan que el 50% de tu trabajo va a ser con adultos y adultas. Y no cualquier adulto y adulta. Adultos y adultas que están en unos momentos más raros de su vida. Tal cual. Les acaba de nacer un bebé, una bebé, no saben qué hacer, están con un susto bárbaro. Sienten que la institución va a juzgar su actuación, vienen con miedo o a veces el miedo genera que vengan a atacar. Entonces a las docentes, a las educadoras de primera infancia, se les hace re complicado trabajar con las familias, les trae un montón de dolores de cabeza y por parte del campo pedagógico a veces hay muy poco acompañamiento, como que el campo pedagógico, esto es un error. O sea, recorta al bebé como si yo pudiera recortar al bebé niño o niña de su familia. Tal cual. ¿No? Así que bueno, plantea también estas herramientas y la verdad que te cuento también que la gente que nos estamos encontrando, que lo está usando, nos está haciendo unas devoluciones buenísimas. Me encuentro con docentes que me dicen, es nuestro libro de cabecera. La verdad que es hermoso que te digan eso de un libro que es su libro de cabecera y que vuelven al libro para consultar cosas y para volverlo a mirar. La verdad que es... Así que bueno, muchas gracias por preguntar por el libro. Se vendrá la parte 2. Queremos seguir aprendiendo. Empiecen con la 1. De los que saben. Gaby, gracias por Muchísimas el espacio, gracias a vos. por poner una palabra sobre la primera infancia, por explicarnos por qué es importante entender de que cuando hablamos de primera infancia y de entender el rol del Estado, ¿no? Necesitamos un Estado que invierta y que acompañe en la primera infancia para que el futuro sea mejor para todos. Muchísimas gracias, Jiménez. Gracias a vos. Gracias. Nuestra segunda invitada es un lujo de invitada. Ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Mercedina, abogada de la UBA y además es una joven militante y por eso la traje porque tengo ganas de charlar con ella sobre los jóvenes, la política, las redes sociales. Justo que este fin de semana tuvo una situación media compleja, le vamos a preguntar. Bienvenida, Sabrina Selva, a Miradas Urbanas. Hola, Jime, muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá con vos charlando. ¿Qué pasó? Te vi en redes sociales. ¿Qué pasó el domingo? Contanos. Bueno, primero decir que fue una reacción ante las constantes agresiones del presidente, ¿no? Digo que lamentablemente nos tiene acostumbrados. Tuve una reacción que para mí fue desacertada, con un gesto que no me define, pero que fue en reacción a la constante violencia que ejerce el presidente y que ejerció en ese momento en el recinto contra los diputados de Unión por la Patria, que estábamos ahí porque considerábamos que era importante estar. Sí, más allá del show que él quiso montar y que montó, era importante estar. Me arrepiento del gesto, no le voy a pedir disculpas al presidente. Primero que él le pida disculpas a la sociedad argentina por todo el daño que está haciendo. Y también a mi bloque de diputados y a todos los diputados del Congreso a los que nos trata de ratas desde que asumió. Y sobre todo porque creo que lo que desprecia cuando desprecia un diputado no es a un diputado o a una diputada, es a la gente que representamos en el recinto. Así que me arrepiento de haberme puesto a su altura. Bien. Bueno, en realidad a mí me pasa algo con esto, porque yo soy concejal en 3 de febrero y también el viernes tuvimos una situación un poco parecida.
nosotros entendemos que la lógica de la sesión se da en un marco, ¿no? Y que terminás y, ok, listo, lo que pasó, pasó. Antes quizás estas prácticas eran súper habituales, pero la cuestión ahora es que ellos te levantan en medios, ¿no? Y que en función de eso no solamente te sacan en la red social X, sino que en los medios nacionales, en los diarios, en la tele. ¿Qué te pasó con respecto a eso? ¿Te imaginabas que iba a tomar tanta trascendencia? No, la verdad que no. Bien. La verdad que no en principio porque fue, como vos decís, no fue, digo, fue orquestado, digo, hubo una operación mediática enorme, o sea, fue titular de medios nacionales como Clarín, La Nación, Infobae, Perfil, y obviamente un ataque instantáneo de los trolls, ¿no? Con los que se manejan con una violencia digital que no viví nunca en mi vida. Que fue el momento en el que un poco me desesperé porque mi perfil es abierto, y la verdad que también soy una persona y tenía fotos de mi familia y de mis sobrinos y empezaron a reenviarme las fotos de mi familia por privado y con amenazas y con insultos, y ese momento fue como desesperante, y traté empecé, lo único que me preocupó fue eso, fue cuidar de que no empiecen también a atacar con esa violencia digital inusitada a mis sobrinos que son adolescentes. Y fue como tremenda la operación que se montó. Lo que hoy me deja más tranquila es que detrás de esa operación, cuando hubo titulares de medios nacionales diciendo, bueno, ¿quién es Sabrina Selva, la diputada que le hizo faquio a Milei en el Congreso? Y yo entraba a esas notas y lo único que veía era que hablaban de mi carrera política, dónde estudié, de dónde soy, de dónde vengo, y que no tuvieron más que eso para mostrar, más allá de la seña que le hice al presidente en el recinto. Así que me parece que hasta le salió mal. Bien, me gusta esa idea, me gusta esta respuesta a lo que sucedió. Mira, el viernes a mí en sesión me cortaron el micrófono. Después, obviamente, cuando te cortan el micrófono te limitan la libertad de expresión. Puedes estar o no de acuerdo, pero no hay una idea, ¿no?, de un adoctrinamiento hacia un pensamiento político único. Y el que no piensa así, somos capaces de cortarle el micrófono. Bueno, terminó la sesión, nos fuimos, era parte de lo que pasó en esa jornada. Al rato nos tuitea el gordo Dam, ¿no? Y más tarde salimos en TN contando una versión que podía, sí, totalmente transgiversada de la realidad. Por ahí algunas cosas eran ciertas, pero lo que había pasado en el recinto era otra cosa, ¿no? Ni nosotros estábamos en contra de Venezuela, ni fuimos violentos. Lo que sí pasó, esta vez de extraordinario, es que había un militante libertario, el nivel de agresión que tuvo hacia una compañera, ¿no? Y nosotras no estamos acostumbradas a ese nivel de violencia política, ¿no? Y además a la exposición en redes. Bueno, quizás es parte de un aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? Y también, en realidad, creo que lo que hay que empezar a hacer es rediscutir el rol de los jóvenes en la política y en las redes sociales. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que hay que rediscutir todo. Es que Male lo dijo. La cito eso. a Malena. Porque estamos en un momento muy complejo de la sociedad y en eso también, obviamente, en un momento muy complejo de la política. Totalmente. Y me parece que lo que no tenemos que permitir quienes todavía creemos en la política como una herramienta de transformación es que los pibes y las pibas piensen que la política es esto, ¿no?, que está sucediendo hoy. Que la política pasa por ver esto, quién ataca al otro. Las redes sociales hoy son un territorio en el que hay que ir a militar, me parece, en el que lamentablemente ellos nos ganaron una batalla cultural, que es esto, que fue implantar en las redes sociales como un lugar de agresión hacia el que piensa distinto. Esto que vos contás que te pasó en el Consejo Deliberante pasa constantemente en la Cámara de Diputados. Y nos pasa, y a mí eso lamento, y por eso está tan tergiversado todo y hay que rediscutir todo. Está tan... no sé cómo explicarlo, ponerlo en una palabra, porque me salen todas palabras feas. Sí, pero está cambiado, bueno, como está, salga. claro, está todo tan degradado, ¿no?, en la política y la representación política y a quienes representamos. Y eso está también, forma parte hoy de muchos dirigentes de la política que una vez miraba con respeto. A mí me pasó con, por ejemplo, para no hacer nombre, una diputada del PRO, me encanta. Que hoy, viste, incluso estaba leyendo recién mientras venía hacia acá que los diputados del PRO van a conformar un bloque con La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. De la Nación. De la Nación. Eso en la legislatura ya pasa.
en la provincia. Y me parece que que van en línea. en línea con eso. Queda todo. Pero digo, cuando los diputados del PRO, digo, que hablan tanto del cambio de la República, ¿no? De que vienen a cambiar algo, digo, si el cambio es esto, digo, no, creo que no están representando ni a quienes los pusieron tampoco en esas bancas. Eso se tergiversó mucho, ¿no? Digo, la crisis de representación política. Y hoy hay diputadas del PRO que también cercenan la palabra, que cortan los micrófonos. Nosotros tuvimos una situación igual La vi. en la comisión el otro día, en donde estábamos tratando la visita de los diputados a Ezeiza, a los genocidas. Y digo, qué raro está todo, ¿no? Qué feo está todo. Y me parece que lo que tenemos que transmitirle a los pibes y a las pibas es que la política no es eso. Que no descrean y que sepan que sigue siendo una herramienta de transformación, para mí la más importante de transformación, y que tenemos que tratar de traerla a lo que nosotros concebimos que es, y no dejar que los pibes se queden con esto, de que digo, a ver quién es más agresivo, quién es más violento. No hay respeto por la libertad de expresión, y tanto que han tergiversado tanto la palabra libertad, ¿no? Porque los que menos respetan la libertad son ellos. Paradójicamente son Sí. esos, ¿no? Te veo, Sabri, trabajar un montón en las comisiones, te veo hacer posicionamientos políticos muy buenos en las sesiones. Quiero un poco saber cómo está funcionando de verdad la Cámara, porque vi, ¿no? Desde el momento de la discusión del DNU, que se llevaron puesto el funcionamiento un montón de veces, qué sé yo, esto lo que el despacho lo hicieron en otro lado, ¿no? Bueno, ¿cómo ves un poco vos el funcionamiento en general? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué falta? Falta mucha transparencia hoy en lo que es el manejo parlamentario de la Cámara de Diputados, y en esto hay una responsabilidad que la tiene el presidente de la Cámara, que obviamente en sintonía con el manejo que tiene el gobierno, ¿no? De las cosas, eso se reproduce constantemente en la Cámara de Diputados. Arrancó en principio cuando se constituyeron las comisiones de la Cámara de Diputados, en donde no se respetó la representación de los bloques al momento de constituir las comisiones. No se respetó tampoco la cantidad de presidencias que tenía que tener nuestro bloque. Digo, nosotros somos la primera minoría hoy en la Cámara de Diputados, y digo, la representación de nuestro bloque no fue respetada en la conformación de las comisiones, obviamente con un sentido que fue ese mismo, porque para los que por ahí no conocen cómo es un trámite parlamentario, digo, las comisiones son las que dictaminan para que después los proyectos lleguen al recinto. ¿Pudiste meter alguno por ahora y está avanzando? No, Nada. Y no hemos podido. Estamos en un momento en donde lamentablemente es normal que suceda, ¿no? Digo, la agenda parlamentaria la define el oficialismo. Yo creo que tenemos un desafío como bloque, y lo charlamos, de tratar de instaurar una agenda que tenga que ver con lo que le está pasando a la gente. El otro día pudimos, por ejemplo, en la Comisión de Economías Regionales, empezar a discutir un régimen de promoción de las economías regionales. Bueno. En la Comisión de PYME pudimos empezar a discutir un proyecto de ley de emergencia PYME. Digo, PYME, economías regionales, dos palabras que estuvieron ausentes en el discurso de Milei el otro día al hablar de presupuesto, claramente no son una prioridad del gobierno. Entonces digo, hay un desafío ahí. Casualmente, estas dos comisiones la presiden compañeros de Unión por la Patria. Entonces digo, estamos tratando de aprovechar el espacio institucional que tenemos para tratar de llevar adelante una agenda. La realidad es que las comisiones, que presiden obviamente los diputados de La Libertad Avanza, y ahora con sus aliados del PRO, funcionan como ellos quieren, cercenan la palabra, se tratan los temas que ellos quieren. Es muy difícil, pero... Censura, hay que empezar a hablar Sí. de censura de la libertad de expresión, ¿no? Sí. Me parece que... Bueno, la Comisión de Libertad de Expresión, te invito a que si estás un día que la vayas viendo lo que va sucediendo, yo la también sigo. es lamentable. No, claro. Es lamentable. Claro. Hay que pensar... porque a mí me gusta dar discusiones con buenas armas, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos para enfrentarnos a esto? Porque me parece terrible o paradójico que en tiempos de libertad lo que hagan es cercenar la palabra, porque en realidad no es la palabra en sí, ¿no? Es lo que piensa el otro, ¿no? Es no dejarte expresar sobre lo que vos crees, que además lo que nosotros creemos no es una idea, un pensamiento. En nuestro caso está acompañado por la militancia, por una formación política, por una formación académica. Es mucho más, ¿no? que todo eso, y eso es lo que les molesta. Te traje un video que quiero también introducirte en un tema que me encantaría saber cuál es tu opinión. ¿Lo tenemos ahí? Ahí lo ponemos el video. ¿Lo viste este? Sí. Terrible. Terrible, ¿no?
Es una criatura. ¿Qué edad tenés? Sos menor, no te pueden Señora, llevar. espere, estamos acá con el procedimiento, aléjese. ¿Cómo te llamas? Guachín, ¿cómo te llamas? Qué raro los zurdos pasando a la policía, Qué raro los zurdos. Qué raro los fachos diciendo boludeces. Kevin es menor de edad, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Terrible. Que sí, me corrió como, Sí, como escalofrío. Bueno, se está discutiendo el nuevo régimen penal juvenil. Quiero saber qué pensás sobre eso y cuál es tu mirada, ¿no? Bueno, primero, eso es lo que quiere el gobierno, Patricia Bullrich. Digo, con esta frase nefasta de delito de adulto, pena de adulto, ¿no? Digo, desconociendo, en principio, que, digo, un delito que comete un menor no deja de ser delito, pero el menor no deja de ser menor por cometer un delito, ¿no? Más allá de lo que hay detrás, Constitución Nacional y tratados de derechos internacionales de derecho internacional que sabemos que desconocen y mucho y que niegan porque les falta y mucho leer la Constitución Nacional. Y hay una cuestión de falta de humanismo detrás de la discusión a la que nos quieren llevar con el régimen penal juvenil, bajando la edad de punibilidad a los 13 años. Yo lo que pienso, Jimé, es que en primer lugar que nosotros no podemos arrancar la discusión discutiendo la baja de la edad de punibilidad, no entrar en esa a la que nos quiere llevar el gobierno, que forma parte de un relato más, ¿no?, que ellos construyen en la sociedad, en donde ellos creen que les garpa, ¿no?, hablar de meter presos a los pibes de esa manera. Nosotros creo que tenemos un desafío enorme y así se está dando la discusión en nuestro bloque de que hay que discutir el régimen penal juvenil. Hubo muchos intentos de modificación, yo creo que, no sé si es con este gobierno, pero aprovechar la oportunidad para discutir eso, creo que tenemos mucho para aportar en eso. Ahora, no podemos discutir un régimen penal juvenil sin discutir el sistema de protección de derechos. Totalmente. Y sin entender que esos nenes de 13 años a los que el gobierno quiere meter presos no pueden tener como primer vínculo con el Estado el régimen penal. Me parece que tenemos que discutir por qué ese pibe de 13 años comete un delito. Porque ¿Y qué si- faltó, no? Porque si ese chico llegó hasta ahí es porque falló el Estado, falló la familia, falló la escuela, fallaron los clubes de barrio, fallaron todas las instituciones que le hacen red y que los contienen, ¿no? Entonces, por distintas circunstancias de la vida me parece que es importante no juzgar, ¿no?, la vida y la experiencia de cada uno y sobre todo de estos chicos llegaron a esa situación. Y porque además nadie los miró, ¿no?, nadie los abrazó antes, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos discutiendo la baja de la punibilidad cuando en realidad no hicimos todo lo otro? Me parece que ese es el punto central de la discusión. ¿Cómo viene en la Cámara este tema? Bueno, ellos cuando Bullrich presenta su paquete nefasto de leyes que van todas en este sentido, ¿no? Digo, con una agenda totalmente... ¿Hay otras? Ah, la Hay de armas. otras. La de armas. La de armas. Está también prevista la modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas pasen a formar parte de la seguridad interior de la Argentina, con un rol que no solo para el que no fueron creadas, sino que incluso hasta las mismas Fuerzas Armadas están en contra. Totalmente. Digo, hay muchos proyectos que tienen que ver con esto. Yo creo que eligieron una agenda que yo sé que la sociedad es un tema sensible a la sociedad. Claro. Ahora, me parece que cuando uno construye un relato, digo, lo que nosotros hoy tenemos el desafío es de tratar de cotejarlo con la realidad, porque digo que la incidencia de los delitos de los menores de 16 años hoy sea significativa en la inseguridad en la Argentina es totalmente falso. Digo, hoy la incidencia de los menores que cometen delitos entre menores de 16 años, que hoy para nuestro régimen penal no son punibles, es menos del 1%. Y hay estadísticas que son del Poder Judicial, en donde demuestran que, por ejemplo, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires la incidencia de los menores que cometen delitos en la inseguridad es significativa. Entendemos que es muy sensible. Yo me paro del lado de que para mí tanto ese pibe o esa piba de 14 años que comete un delito es víctima también. Sí, claro. Porque un poco la discusión que se da también, para dentro de nuestro bloque es, bueno, nosotros defendemos a las víctimas, yo también defiendo a las víctimas, pero yo considero que ese pibe o piba de 13, 14 años que comete un delito es víctima de un sistema que, como vos decías recién,
no lo contuvo, un Estado que no estuvo, una familia que se ausentó. Y me parece que hay que encarar esta discusión de esa manera y entendiendo también la realidad, ¿no?, de nuestro servicio penitenciario, porque también Sobre todo. esa discusión nosotros la estamos dando incluso diputados y diputadas de La Libertad Avanza que no están de acuerdo con este proyecto y por eso también se mermó un poco la discusión en la Cámara. Hubo comisiones informativas en donde fueron un montón de especialistas que invito a todos a que las vean. ¿Dónde se pueden ver, Sabri? Están en el portal de diputados, Ah, bien. hcdn.gov.ar, y ahí se pueden ir viendo las comisiones o por YouTube también se pueden buscar. Pero la realidad es que es muy interesante el debate que se dio, incluso muchos especialistas en materia de profesionales médicos y neurólogos que hicieron alusión a el proceso de desarrollo del cerebro de un menor de edad. En la edad de los 12, 13 años es el momento clave, y nosotros estamos pensando en discutir si a ese pibe lo metemos preso, cuando todavía está desarrollando su toma de decisiones, su formación, su personalidad, ¿no? Y me parece que hay mucho por discutir. Está medio mermada la discusión, porque no hay acuerdo, ya te digo, hay varios proyectos, incluso en nuestro bloque hay distintos proyectos, incluso de compañeros del Frente Renovador, con una postura distinta a la mía, pero está ese consenso, incluso con quienes prevén la baja de la de punibilidad, de no arrancar la discusión por ahí. Me parece que lo que tenemos que hacer es cambiarle un poco el sentido al que nos quiere llevar el gobierno y discutir en serio un régimen de penal juvenil que responsabilice y que restaure. No podemos hablar de régimen penal juvenil sin justicia restaurativa, sin sistema de protección de derechos y sin presupuesto. Bien. O sea, Sí, tanto que se recupere. encargan de hablar de que no hay plata, bueno, que me expliquen cómo piensan llevar adelante el proyecto que presentó Bullrich en la Cámara de Diputados sin presupuesto. Qué interesante, Sabri, lo que decís, que me deja pensando un montón. Te hago una pregunta, ¿no? Pensando, bueno, vos militás desde muy joven, sos una joven diputada, ¿qué pensás de la participación de los jóvenes, ¿no? Ahora en la política, en este momento, porque si en algo hizo mella Milei, fue en los jóvenes, ¿no? ¿Qué le pasa a los jóvenes en este momento con la política, con el rol del Estado? ¿Y cómo pensás que lo viven ahora todo eso? Yo creo que han roto muchas cosas, ¿no? Con esta forma de hacer política. Primero porque lo paradójico es que tenemos un presidente, incluso arrancó así su discurso el domingo, un presidente que niega ser político, ¿no? Ocupa el cargo más importante en la política argentina y arranca hablando, como corriéndose de ese lugar, ¿no? Desde ahí ya el presidente construye un relato y le hace creer a los pibes y a las pibas que él viene a destruir la casta y negocia con la casta para hacer pelota a la Argentina, ¿no? Estamos en esto de construir relato todo el tiempo y a mí me parece que lo que tenemos, el desafío que tenemos con los pibes y las pibas es lo que te decía hace un rato, es tratar de hacerles ver de que la política sigue siendo una herramienta de transformación. Yo no estoy tan frustrada porque todavía hay muchos pibes y pibas que creen en la política y que creen que la manera de hacer política no es esta la que lo lleva el gobierno. Sí creo que también tenemos que hacer una autocrítica enorme de por qué hoy los pibes y pibas de la Argentina se puedan sentir representados con un presidente como este. Y que puedan creer que no hace falta el Estado para acompañar los procesos sociales, sobre todo en un contexto económico muy complejo, y que puedan pensar que el gobierno puede hablar de equilibrio fiscal llevándose puesto a los jubilados. Me parece que lo que nosotras como militantes, y no ya desde los roles que nos toca, vos como concejala y a mí como diputada, volver a las bases del encuentro, porque a mí me parece que lo que perdimos fue eso, ¿no? Nos distanciamos de la sociedad y de los pibes y de las pibas, y me parece que tenemos que volver a eso. Y al valor de la palabra, ¿no? Y a todo lo que puede construir la palabra. Me parece que es tiempo, ¿no?, en esta batalla cultural que nos proponen, de resignificar un montón de conceptos, y que eso lo tenemos que hacer las nuevas generaciones. Sí, totalmente. ¿Y a quién representamos, no? Porque dejamos de representar. Y en ese vacío de falta de representación es donde llegó este tipo, con estas formas y con esta
forma violenta de ejercer la política, y me parece que igual ese vacío para mí, por eso te digo yo, más allá del momento difícil que atravesamos, a mí me consuela, incluso tengo mucho contacto. Hace poco recibimos un grupo de jóvenes federal en la Cámara de Diputados, en donde una dice, bueno, che, hay pibes y pibas que todavía creen en la política como una herramienta de transformación. Y los mejores multiplicadores de eso son los propios pibes y las pibas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darles espacio, darles lugar. Escucharlos, darle Tienen lugar a las mucho para nuevas decir los generaciones. pibes, Sí. tienen mucho y tienen una mirada muy piola, ¿no? De cómo estamos, de lo que hace falta, para dónde ir, ¿no? Sí. Y a veces yo veo que muchos dirigentes están bastante perdidos. Sí. Sabri, ¿te quedás? Porque vino una compañera nuestra que queremos sumar. Me encanta. ¿Quién? A ver. Mira, ella es una diputada mandato cumplido. Yo la voy a presentar así. Es auditora, es una compañeraza y además es... Sí, vení. Hola, Carla Pitiot. Y además es la vicepresidenta del Frente Renovador. ¿Cómo estás? Qué linda que viniste hoy. Las estaba escuchando atentamente, Sí. así que nada, estaba ahí silenciosa tratando de... Estamos pensando, de ¿viste? aprender un poco, bueno, todo lo que de alguna Sabri, manera ¿querés un mate? se está debatiendo en el... ¿Esto me lo pongo, no? Sí. Se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Lo que se debate hoy en el Congreso y que creo que nos va a atravesar a todos también el tema del presupuesto, ¿no? Así que nada, yo estaba ahí muy, muy expectante escuchando lo que estaban diciendo. Gracias, Jime, por la invitación. Me encanta. Vos tenés un ciclo que me viene fascinando. El otro día te escuché, dijiste algo maravilloso y ahora te quiero hacer una pregunta con Dale. eso. Antes también le vamos a pedir a Fran Caporiccio que ingrese. Fran. El cupo. Es el cupo. El El cupo. cupo masculino. Hola, Fran. Fran, además de ser tu compañero de los jóvenes militantes que creo que tienen un montón de futuro, Sí. politólogo, colega, Sí. magíster también en políticas públicas. El streamer es él, es el que sabe. Sí, Nosotros total, venimos hoy acá total. bastante cara dura. Y me parecía importante, a ver, recién estábamos hablando con Sabri del valor de la palabra, ¿no? Y de en este momento poder, en el tiempo donde ellos nos proponen una batalla cultural, yo creo que tenemos la oportunidad de resignificar un montón de sentidos, ¿no? De resignificar la participación política, de resignificar el rol del Estado o cómo nosotros pensamos un Estado para adelante, ¿no? Porque ya sabemos qué pasó con esa idea del Estado presente que se discute bastante, ¿no? Y cómo pensamos el Estado para adelante y cómo viene siendo la participación, ¿no? Entonces, en función de eso, me gustaría que lo construyamos juntos, de qué pensamos. ¿Qué pensás, Carly? Sí, bueno, hay un libro que vos nos recomendaste, que de hecho hace unos días nos los volviste a recordar, que tiene que ver con el avance de las derechas, ¿no? Con que en realidad están entre nosotros y no la vimos venir desde algún lado, un poco de mea culpa, un poquito lo que decía Sabri también, en confundir esto de imponer a la sociedad un relato de que ya con un Estado presente es suficiente para satisfacer las necesidades de bienestar y la realidad es que eso no es así, primero y principal porque ya es imposible que solo con la presencia o la existencia del Estado ya sea suficiente, sino que hay cada vez una ciudadanía más demandante y con nuevas demandas impuestas también por la dinámica del momento histórico en el que estamos atravesando, que yo creo que nos vamos a dar cuenta dentro de unos años, muchos años, lo disruptivo de este momento en el mundo y en la sociedad, por eso. Con lo cual, creo que el gran debate tiene que ver con esto, con un Estado que sea eficiente, un Estado activo, un Estado moderno. Ahora, ¿qué nos propone la derecha, o por lo menos la derecha argentina? Un Estado absolutamente raquítico, inexistente, al que denostan, y cuando uno no quiere algo, tampoco lo cuida. O sea, es como todo en la vida. Si vos algo no lo querés, tampoco lo cuidás, no lo protegés, no lo enriquecés, no lo fortaleces. Y creo que esa es la tendencia de hoy,
creo que se ve reflejado también en el presupuesto, en la propuesta del presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Y ahí está todo nuestro desafío, de qué le proponemos hoy a una sociedad tan cambiante, tan dinámica, que está pidiendo no solo de los dirigentes políticos, sino también de los dirigentes sindicales, que estén, por ejemplo, y los empresarios, que estén a la altura también de las circunstancias. En ese sentido, esa es mi visión. Quiero escucharlos también a ustedes, pero me parece que durante muchos años hubo en muchos de los dirigentes, y ahí me hago cargo porque también lo soy, un statu quo de que todo podía solucionarse con voluntarismo. Con la idea del Estado presente, ¿no? Y con una militancia, y decir que con eso ya estaba, y con la idea, fuerza de que peleamos por una justicia social, porque seguimos creyendo en eso. Ahora, cuando te cambian todos los papeles, es donde vos empezás a ver que no es tan así, que nosotros seguimos creyendo en la justicia social, seguimos creyendo en la democracia participativa, seguimos creyendo en los principios humanistas, pero te viene una oleada de nuevos, de nuevos pensamientos y de nuevas acciones violentas, crueles, que no son tan rechazadas por esta sociedad tampoco. Entonces ahí es donde hay que poner el ojo también, ¿no? Sí, lo que también se ve, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir la mesa con ustedes. Lo que nosotros venimos analizando hace tiempo ya en diferentes espacios parecidos a este, o en charlas con diferentes dirigentes jóvenes de otros espacios dentro del peronismo y por fuera del peronismo, es un hartazgo general. Vos abrías la charla y la propuesta de este debate con el tema del concepto de la palabra, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy lo que vemos constantemente es que tiene nulo valor. Ya no importa si el político o la política, o en este caso el gestor, o el presidente, o algún funcionario del gobierno dice o no la verdad. El tema es qué hay detrás de eso. Ya a la gente no le importa si el índice subió o bajó medio punto, si el índice subió o bajó, o se modificó algún bienestar personal o de su familia. Ya no está pasando por ahí. Al menos nos estamos encontrando con eso en los pibes y pibas de 20, 30, 40 años, un poco más grandes también, de nombrar los pibes, que ya están cansados. Muchos de los que ya están militando para la libertad avanza están ahí siendo radicales, siendo peronistas, siendo del PRO incluso, sin un fuerte convencimiento de qué es lo que proponen, sino lo que no quieren ser. Que es lo que justamente durante 20 años de que tengo conciencia de lo que es el peronismo para mí, nos educaron a nuestras generaciones como que era muy difícil, casi imposible o mal visto, sentarnos a hablar de política con otros. Con otros que piensen distinto o que estén participando de un mismo espacio, un mismo movimiento, pero que quizás por estar un poquito más a un costado, un poquito más para el otro, o pensar mínimamente distinto a nuestro dirigente, no nos podíamos sentar a conversar. Y yo creo que eso se está representando y se está viendo muy bien en las nuevas formas de comunicar, en las nuevas formas de hacer política y en cómo nos cansamos. Nos cansamos de esperar, nos cansamos de ver qué va a pasar con respecto a la decisión que toma alguno de nuestros dirigentes o los jefes de los espacios en los cuales conformamos, respetando esas posiciones, pero al mismo tiempo entendiendo que nos tenemos que sentar con los radicales, con la gente del PRO, con los libertarios, con la gente de principios y valores. Difícil, muy difícil, pero lo que está pasando en nuestra generación es que vos te sentás con ellos y te dicen: yo soy peronista, pero estoy cansado de la forma de hacer política de cierto espacio. Yo creo en la justicia social, pero no creo en este tipo de justicia social que me hicieron creer durante X cantidad de tiempo, que son los últimos 20 años que, como pibe con 28, 30, un poco más, nos acostumbramos a esa forma de política y que concebimos que es la antipolítica. Porque la política en sí es sentarte a generar consensos. Es irte a una reunión, y así lo entendemos, es irte a una reunión entendiendo que quizás el 100% de tus propuestas no salieron como uno lo esperaba, pero te sentaste a evitar también que quizás la otra posición consiga su 100%. Y no solamente gritando o diciendo yo no me siento acá, sino literalmente buscando ese consenso, y creo que el espacio al cual pertenecemos, los que vamos conversando, lo entendemos de esa forma y por eso estamos acá. Mira, hay algo que dijiste que me pareció genial. Yo el año pasado, antes de empezar la campaña, ¿no?, hablaba con mis compañeros y les decía: miren, chicos, nosotros vamos a tener éxito si podemos rediscutir la
forma en la que hacemos política y el rol del Estado, ¿no? Total. No lo tenía tan en claro. Por ahí el rol del Estado, después a fin de año me di cuenta, digo, bueno, con un Estado más eficiente, ¿no? Total. Eso no pasó, sabemos cuál es el resultado, pero acá Fran acaba de decir algo que me parece súper interesante. La nueva forma de hacer política. ¿Hay una nueva forma de hacer política? ¿Cuál es la forma de hacer política, no? ¿Qué Bueno, pensás? abro. ¿Qué piensan? Sabri, ¿Qué piensan? ¿Cuál es? Porque yo vengo pensando en esto, ¿no? Y no lo tengo claro. Quiero arrancar diciendo esto, Yo no no sé si lo lo sé. tengo, yo no sé si lo tengo claro. Yo vengo haciendo política hace muchos años. Ustedes saben que yo, si bien vengo de una familia peronista, yo no me incorporé a la política desde un partido político, sino que me incorporé a la política desde el sindicalismo. Eso a mí me dio muchísimas cosas, primero que muchas satisfacciones, una gran vocación de pensar en que las cosas no se construyen solas, sino que se construyen en colectivo, y que las luchas son colectivas si después querés tener resultados a largo plazo y que tienen que ser participativas, ¿no? Entonces, ese como el concepto de sindical me pegó muy a fuego a mí siempre. Y después sí me incorporo, porque la verdad que a mí Sergio Massa es el tipo que para mí me identificaba absolutamente con su propuesta, con sus convicciones, con su forma también de militar y de hacer política y de gestionar. Que ahí hay un nuevo tema, ¿no? El tema de cómo haces política, cómo militas la política, pero también cómo te preparás después para gestionar en el Estado, Hay ¿no? que terminar con la idea de que cualquiera puede gestionar, ¿no? Ni Realmente. cualquiera ni de cualquier manera. Y no, como ahora nos quiere enseñar Milei, que gestionar es achicar el Estado. O sea, es una cosa de locos. Pero la gente lo escucha, lo repite. Y hasta en muchos casos, muchos compañeros dicen, y bueno, sí, nos pasamos de rosca con... A ver, no, es darle a las personas, si tienen una necesidad, el acceso a un derecho, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una nueva forma de hacer política, que es volver a las fuentes, que es volver a pensar en cuáles son los principios que nos movilizaron en aquel momento, esto de que todo lo que es importante lo aprendimos en el jardín. Yo siempre recuerdo eso, porque mamá siempre me lo decía, y un amigo mío, después muchos años también, decía, mira, Carla, si vos lees lo que aprendemos, lo que nos enseñan en el jardín y lo seguís repitiendo durante toda tu vida, no te vas a equivocar de camino. Que es compartir, ser empático, jugar, ¿no? Sentirte feliz en el ámbito en el que estás. Y nosotros, si hacemos eso, nos sentimos felices haciendo política, creo que también podemos lograr hacer esta nueva reversión de la política, ayornándonos a los nuevos formatos, y me parece que no renegar de la política, porque yo lo que veo que hay muchos políticos que para ayornarse a esto que dice Fran con tanta claridad, hacen lo que les queda mal. La antipolítica. El Claro. presidente. Yo te escuchaba recién, Carly, y lo primero que pensé, digo, ¿habrá ido al jardín Milei? Porque No sé, tal vez no fue, ¿no? no parece. No, yo coincido un poco, digo, en la nueva forma de hacer política. Yo soy un poco más grande que Fran, pero nos hemos cruzado en espacios que tienen que ver con el diálogo. Y me parece que hay una generación que entiende que sí hay otra forma de hacer política, Sí. que es a través de la generación de consensos. Pasa que me parece que esta gente logró hasta tergiversar eso, ¿no? Digo, porque de golpe los consensos se convirtieron en complicidad de... O connivencia, ¿no? Para Exacto. ellos. Y no son eso los consensos. Y me parece que los primeros que no lo tienen claro son ellos, y lamentablemente muchos otros que se llenan la boca hablando, ¿no? de construcción política, de la política como una herramienta de transformación y de la gente y la defensa de la República y de los derechos, y hoy están siendo cómplices de medidas. Igual se les nota mucho. No, y le contaba hoy a Jimé, digo, hoy se oficializó Sí. que también en la Cámara de Diputados de la Nación el bloque del PRO se va a fusionar con el de la Libertad Avanza. No sé si todos los diputados del PRO, habría que ver, porque digo, ahí también juega la interna Macri-Bullrich. Digo, nosotros a veces nos quejamos de nuestras internas, pero hay partidos que están más complicados. Ellos están a full. Al peronismo siempre se le exige por demás. Sí, ¿no? Siempre. Pero yo creo, Jiménez, sí, que tiene que ver un poco con lo que decía Fran, digo, la nueva forma, y nosotros tenemos que tratar de
de llegar a los pibes y a las pibas de esa manera, digo, de enseñarles esto, primero y diferenciar y volver al valor de la palabra, ¿no? Digo, cuando hablamos de consenso, ¿de qué hablamos? Digo, lo dije cuando empezó el tratamiento de la ley Bases, cuando acusaban al bloque, en ese momento, minoritario de la UCR y el PRO, de dialoguistas, y ellos decían, no lo llamen dialoguistas porque el diálogo para mí es una palabra benévola, es bueno el diálogo, es necesario. Estos diputados no están siendo dialoguistas con el gobierno, están siendo cómplices del gobierno, que es algo muy distinto. Y me parece que uno de los desafíos, como decía recién Carly, de volver a las bases, bueno, volver a la palabra, ¿no? De volver, que los pibes entiendan que la palabra sí tiene valor, que la política sí transforma, que los consensos están buenos, pero que no hace falta entregar todo a costa de eso, ¿no? Y yo creo que incorporar algo en la mesa, a ver también cómo lo ven ustedes, porque yo tengo un hijo de 21, ¿no? Entonces él también votó en las últimas elecciones, hizo su elección libre, y también debatíamos mucho el fenómeno Milei cuando él lo veía, él la vio antes que yo. O sea, él la vio un año antes posiblemente de las vos no lo elecciones. quisiste ver, que es otro tema también. No, a mí también me pasa, yo me hago cargo de mi parte. Me pasaba que yo no podía creer que un tipo así, sí que esté en la política, porque de hecho fue diputado y era algo disruptivo en la Cámara de Diputados, era pintoresco. Una cosa es que sea pintoresco y otra es que lo voten que lo votes para ser diputado y otro que lo votes para ser presidente. Pero él sí veía esto. Y de alguna manera a mí me increpaba cuando ya con los números, cuando se decía, bueno, pero ¿y los jóvenes qué le vieron? Y me dice, pero mamá, ¿vos viste los números? No fuimos solamente los jóvenes los que votamos a Milei. Fue también la gente grande que se hartó de ver una dirigencia política, una forma de hacer política, que ya no los representaba y que de alguna manera querían un cambio, ¿no? Hoy más desilusionados, menos desilusionados, pero a mí me parece que también ahí hay que mirar, ¿no? Tenemos que tener esta mirada hacia la gente adulta, que también está muy, muy golpeada por este gobierno. Sí, y sobre todo, bueno, ustedes hablaban un poco del tema de los jubilados, ¿no? De esta crueldad hacia siempre cortar por lo más débil, por el hilo más débil. Y hay muchísimos jubilados que se han arrepentido de haber votado a este gobierno creyendo genuinamente que iban a poder tener una mejor calidad de vida. Por eso me parece que cargar las tintas sobre los jóvenes argentinos que optaron por una posición de extrema, no, me parece que hubo de todo y también hay un adulto maduro argentino al que también se lo desilusionó desde los partidos tradicionales, ¿no? También se vienen dando muchas discusiones, yo las vengo escuchando, ¿no? Y también este tema de consensuar, no es ser cómplice. A nosotros nos toca también observar a personas de otros partidos, siempre traemos el caso de la situación que están viviendo los radicales particularmente, de cómo sus propios dirigentes venden las principales banderas históricas de su partido, que quizás en la forma nos encuentran en veredas opuestas, pero siempre voy a preferir a un radical popular de opositor que a todos estos muchachos que los estamos viviendo y que los estás viviendo particularmente vos en el Congreso. Cuando vemos esas cosas y empezamos a ver los números que nos arroja el día a día de la gestión de Milei, ayer estábamos analizando con uno de los compañeros del Centro de Estudios Económicos para la Renovación los números del último trimestre, donde Milei se jacta de que se han mejorado ciertas variables exactamente, del salario, de la pobreza bajó en estos 3 meses. Y vos decís... Llévenme a vivir esa Argentina, ¿dónde Exactamente, y empezás a analizar cuáles son las cuestiones, y por eso recalco esto de que se decía al principio, que lo decía Jimé, ya la verdad y la palabra en sí mismo no es relevante, lamentablemente. La era de la posverdad. Exactamente, y estamos discutiendo cuestiones de no importa qué se está diciendo, sino quién lo dijo. Y cómo lo dice, de una manera más histriónica, de una manera más combativa, y ahí nos ponemos a debatir, bueno, ¿cuál es el mensaje detrás de todo lo que queremos representar como una fuerza partidaria, representar dentro del movimiento del cual formamos parte, y cómo podemos poner en tela de juicio eso en las conversaciones que se vienen? Ayer en uno de nuestros programas recibimos a sindicalistas de Aerolíneas Argentinas, de APLA. Mira, interesante. Y vinieron y manifestaron acerca de la situación salarial que ellos estaban viviendo, ¿no? Y te lo manifestaban en 3 simples ideas. En una, en realidad.
no tenemos un aumento salarial desde septiembre del año pasado y estamos 80 puntos por debajo. Pedimos eso, el gobierno nos devuelve 11. Se rompe la cuestión de se siguen todos los pasos, se rompe el diálogo, lo tenés a Sturzenegger el sábado diciendo que el aumento de sueldo va a ser 0 y te presentan un proyecto de ley para privatizar aerolíneas. Exacto. El humor social que hoy vemos, que quizás en las estadísticas que tengamos cada vez hay menor apoyo a Milei, que todavía sigue siendo significativo, pero siguen utilizándolo eso de manera magistral. Porque lo que lleva es a dañar esto que decía Carla, ¿no? ¿Cuál es la visión de los sindicatos en la actualidad? La mayoría de la gente o gran parte de la población es negativa. Entonces, no se ve al sindicato como un defensor de tus propios derechos o de derechos de personas que están viviendo la misma que vos. Total. No podés viajar. Es todo un quilombo. Funciona mal porque es del Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Privatizamos. Entonces, empiezan a profundizar sus ideas por la colectora de lo que nosotros consideramos que es importante. Y mientras tanto, nosotros estamos debatiendo quién le está haciendo la cama a quién entre las fuerzas dentro del peronismo o si hay un plan más gestual en las redes sociales para tratar de ensuciar a nuestros propios compañeros. Entonces, nosotros cuando nos sentamos con diferentes referentes de juventudes de la ciudad de Buenos Aires, de la JUB, de la Cámpora, del NEP, y nos ponemos a sentar, estamos todos con el mismo diagnóstico. Tenemos que dejar de romper las bolas, y disculpen el vocabulario, pero ya también hay un hartazgo generalizado, sentarnos realmente a construir un proyecto real para lo que se viene en las elecciones, para lo que queremos como país, como ciudad, como en cada uno de los distritos en los que estamos, y generar una propuesta que combata esto. Porque Milei va a estar bajando su imagen positiva, pero ¿quién la va a capitalizar? Si nosotros nos seguimos peleando entre nosotros. Totalmente. Si no nos ponemos de acuerdo, si empezamos a bardear al que tenemos al lado, si no sabemos con qué dirigente o con qué dirigente no queremos estar. Total. Si justificamos cosas que están mal. No podemos justificar cuestiones que nuestros propios compañeros, que les tenemos que discutir puertas adentro del peronismo, gestionar o aplaudir que generemos, en mi opinión personal, una moneda provincial o cómo defolteamos deudas provinciales. Eso no es el peronismo. Totalmente. Yo no estoy en el peronismo ni los pibes y las pibas que están militando con nosotros porque consideramos que hay que defender todo. Hay lugares para discutirlo, pero también para generar un proyecto de país real. ¿No crees que hay lugares para discutirlo, Fran? Yo creo que se tienen que crear convertir en mucho más. entrevistadora también, me perdón. encanta. Una de las discusiones internas y debates muy interesantes que tuvimos fueron estas mesas que se convocaron con Guillermo Moreno y que participaron los equipos técnicos de diferentes fuerzas dentro del peronismo. Cuando hablamos del contenido de esa reunión, no había muchas caras contentas entre los compañeros, que tuvimos compañeros que militan con nosotros en la ciudad que formaron parte. Pero dijeron, che, loco, hay una mesa. Claro. Yo pude conocer quién está llevando el plan económico de la gente de Axel. Yo sé quién está llevando las ideas de Moreno. Sé quién está en el Frente Renovador. Exactamente. Y yo me puedo comunicar con esa gente. Y le puedo decir, che, la idea que presentaste acá, que entiendo en el entorno en el que se está haciendo, no la comparto del todo por esta idea. ¿Existen espacios? Este es un ejemplo. El resultado todavía no lo sabremos, fueron 2, hay que ver, hay que incentivarlos, pero hay que generar más. Y al menos acá en la ciudad de Buenos Aires estamos intentando generar esos espacios desde la comunicación y por otro lado desde, bueno, ¿quién está laburando qué tema? ¿Quién está laburando qué tema en tu espacio? Instituto Patria, Cámpora, NEP, JU, la gente del AMEL, la gente de todo el espectro, la gente de Agustín Rombolá, de los radicales. Que hay compañeros que le tienen un poco más de recelo, otros menos. El radical bueno. El radical bueno. Es juntarnos a pensar qué queremos generar, porque si no lo único que vamos a hacer tirapiedras. Y cuando llegue el momento para votar las elecciones nos van a decir, ¿y qué hiciste? ¿Qué me propones? Justamente ese espectro de la sociedad que no nos van a votar porque sus padres fueron peronistas o porque recuerdan cuando Evita o porque recuerdan cosas buenas de la gestión de Néstor o de Cristina. No va a pasar eso. Y esa franja que realmente la sociedad termina definiendo las elecciones, es decir, vas un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha del espectro, es la que no encantamos y la que estamos perdiendo. Y encima perdemos los propios también. Sí, perdemos los propios. Pero además, o sea, yo siento... A ver, banco 1000 los espacios de debate, de ideas, de construcción de estrategias. Creo que en este tiempo se necesita además darle una salida a eso, o una llegada, ¿no? ¿Quiénes construyen la llegada? Digo, ¿qué falta para construir esa llegada? ¿Qué creen ustedes? Y para mí, qué sé yo soy bastante crítica en eso. Me parece que lo que nos está faltando desde algún lado es escribir un proyecto de modelo de desarrollo. Bien. O sea, lo viene hablando Sergio hace muchísimo tiempo. Me parece que lo que falta también es concretar
y que además esta idea también sea recibida de parte de la sociedad. Hay que tener un timing también en la forma en que vos lo comunicás, cómo lo decís y en las ideas. Una idea puede ser perfecta y maravillosa, ahora si vos no fuiste capaz de traspasar al receptor, es muy difícil hacerlo. Yo mientras hablaban ustedes, yo decía, el valor no solo de la palabra, sino también de entender que primero están las discusiones de las ideas por sobre las cosas y las personas. Nosotros hacemos muchas veces a la inversa, o se ha hecho históricamente en la política a la inversa. Primero discutimos las personas, las candidaturas, el quién, y después empezás a discutir la idea. Me parece que si nosotros nos centramos en las ideas y si coincidimos en las ideas, vamos a ser también capaces de desafiar a estas derechas que van avanzando y que son no solo dañinas, sino también que van calando culturalmente. A mí lo que más me preocupa de un gobierno como el de Milei es, nosotros hemos atravesado otros periodos también más de avance de derecha. Ahora, me parece que en este momento lo más peligroso es la aceptación pasiva por parte de los argentinos y las argentinas, que tampoco los culpo, pero me parece que hay un momento en el que si hay una aceptación de, bueno, la estoy pasando mal, pero me la banco, la estoy pasando mal, pero bueno, y hasta es revolucionario eso, ¿no? Es hasta garpa decir, bueno, y ya se la gastaron toda, yo ya eso ya no la quiero, por lo menos si la paso mal es porque después la voy a pasar mejor, ¿no? Creo que es la vuelta a las ideas, la vuelta a los principios, pero de una manera más práctica, ¿no? Porque si nosotros a la gente le hablamos solamente de eso, la gente tampoco tiene por qué comprender que nosotros, cuáles son la forma de acercamiento hacia no digo el electorado, estoy hablando de la ciudadanía argentina, al que uno quiere incidir de alguna manera, ¿no? Los que hacemos política no tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con cambiarle la vida a la gente. Totalmente. Yo sumando a lo que dice Car, que coincido que hay que volver a las ideas, y vos preguntabas recién, Jimé, digo, ¿quién construye esa llegada? A veces en el peronismo estamos muy acostumbrados, ¿no? Y por la esencia del peronismo, digo, a esperar de la dirigencia de una manera vertical que lluevan las líneas sabias que bajen, ¿no? Que bajen de algún lado. Esa es la palabra. Yo creo que suban del pueblo, no bajen más nada del cielo, porque ya... No, del cielo no es verdad, esperemos porque ahora mucho. están las fuerzas. Pero claro. Me parece que es un momento para también entender, y en esto abono a esta rebeldía de la que habla Fran, de también plantarse con la dirigencia, con nuestros dirigentes en algunas cuestiones. Que no me escuche Sergio. Lo vamos a editar. Le va a gustar eso a Sergio, al contrario. Lo vamos a editar. No, digo, me parece que es un momento, es una oportunidad también, digo, en esta cosa, por eso yo trato siempre de decir, bueno, que miremos la mitad del vaso lleno, digo, de pararse un poco y replantearnos qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Digo, para construir eso, de no esperar tanto de los liderazgos individuales de las personas, sino que es un momento de construcción colectiva, esa construcción colectiva que amerita también el diálogo con otros, pero creo que es un lindo momento también para empezar a revelarse un poco en algunas cuestiones, en la forma de nuestros dirigentes también, porque a veces son nuestros mismos dirigentes los que primero discuten personas antes que ideas. Por supuesto, bueno, por Entonces, eso también. me parece que estamos en un momento en donde generacionalmente, y generacionalmente nos incluyo a todos, del momento político que atravesamos, de darnos ese debate también para adentro de nuestros espacios políticos, de ver de qué manera nosotros estamos ayudando a nuestros dirigentes a construir y no esperando de ellos solos que ese espacio lo construyan ellos. Porque creo que eso los va a ayudar a centrarse también ellos en debatir ideas y no personas, ¿no? Y sobre todo de cara a un proceso legislativo que tenemos el año que viene. Y bueno, y yo como... ¿Pensás que tiene que ser de renovación? O sea, más llano, de caras nuevas. Sí, Bien. totalmente. ¿Vos, Fran, qué pensás? Yo considero que la nuevas? respuesta a todo esto, sí, más que nada por el tema de, primero lo que ves, lo que sentís cuando te juntás con los distintos compañeros, que no solamente están cumpliendo responsabilidades circunstanciales de referencia,
que siempre hablamos de esa forma, la referencia de juventud o la referencia en un espacio no es tuyo, es circunstancial. Te toca asumirlo circunstancialmente por una cuestión etaria, por una cuestión de experiencia, por una cuestión de carisma, por las que sea, pero el día de mañana tenés que formar a los que van a seguir, porque si no siempre nos quedamos en la misma. Y la respuesta creo que a todas estas dudas y esta problemática actual es que la salida siempre va a ser con más política. Soy un convencido de eso. Si tenemos un problema de que la sociedad está cansada de la política en general, no es con menos. No es cerrándonos y puteando y sin ideas y esperar a ver qué pasa en el 25 o en el 27 y esperar un milagro. Es con más política. Yo creo que la principal... Esta semana ocurrió algo muy, muy interesante también para analizar de qué le está pasando a la sociedad y por qué no hay que exigirle nada más. Se conmemoró, se festejó el presidente a los 87 héroes que salvaron al país del veto por 13.000, 18.000 pesos de aumento a millones de jubilados, ¿no? Estamos hablando de eso, de dónde va a venir el dinero, hay diferentes propuestas de dónde tienen que venir, así que claramente volvemos a lo mismo, no es una cuestión de ideas ni de verdad eso no, es una cuestión de lo que generó. Cuando sucede eso, te encontrás con testimonios en la calle, y se ha visto en las redes sociales, de jubilados, jubiladas que dicen, yo no aporté, así que este discurso caló, yo no aporté, yo estoy cobrando la jubilación de Cristina, te dicen, está bien que no tenga que cobrar esto. No pero exactamente, pero estoy enojado que ahora que el gobierno actúe. ¿Qué es lo que hace este muchacho a continuación? Te hace un asado con bombos y platillos como si hubiesen reconquistado, no sé, Chile. Uruguay. Es como las Malvinas. Exactamente, las Los Malvinas. héroes. Volvemos a 1800, donde estábamos eligiendo o viendo qué territorio podíamos amplificar. Volvieron ellos y dijimos, listo, bueno, vamos a premiarlos. La sociedad no se enojó. Sí los propios, sí nuestros votantes, sí nuestros viejos, sí nuestros amigos que están cerca, sí nosotros que estamos enfermos por este tema porque es nuestra pasión. Pero la sociedad no. No. Está en otro canal. Hubo un descontento. Hubo 15 jubilados en la puerta del Congreso todavía viendo estas cosas y tratando de pedir algo. Y no todo se va a lograr solamente en la calle. Necesitamos más política. A la sociedad no le podemos exigir nada más. Porque confiaron en nosotros, no fuimos capaces de llevar adelante un plan de gobierno ordenado, nos juntamos todos para ganar sin una idea de qué era lo que íbamos a hacer después de volver de la peor presidencia en la historia nacional, la de Mauricio Macri, con 188.000 millones de dólares en deuda, y no supimos qué hacer con eso. Y ahí todos, metemos a todos en la bolsa, no supimos qué hacer. Entonces no le podemos exigir más que nos entiendan o que nos escuchen. Si no tenemos que ordenar nosotros, con más política, y cuando tengamos la posibilidad de realmente demostrarlo como está pasando, y que tienen la batalla más fea y jodida, nuestros representantes en el Congreso, acompañar eso, hacerles entender que están acompañados con un montón de militancia y compañeros y compañeras que están dispuestos a dar una mano en esa batalla, pero entendiendo que tenemos que generar los acuerdos necesarios internos para salir, como dice Carla, con un plan escrito y con comunicadores que realmente vivan esta situación y que entiendan cómo se comunican en estos tiempos. Y después que lo podamos hacer, ¿no? Me acaba de disparar algo que me parece súper interesante. Desde que asumió Milei, todos vienen poniendo, ¿no? Como una fecha, ¿no? Esto explota. Yo digo, paren, no veía un escenario donde la cosa explota. Entonces primero era julio, después agosto, después septiembre, y nada de eso sucedió. La pregunta es, ¿creen o no creen que explota? Y sobre todo, si ven algún punto de inflexión o cuál podría ser, por ejemplo. En el caso del gobierno de Macri, fue el aumento de los jubilados. ¿Creen que en este momento puede haber un punto de inflexión? No sé, a ver, vos sabés. No, yo creo que coincido totalmente con Fran. Creo que no lo hay. Cuando Fran decía recién que quienes estamos en el Congreso nos sintamos acompañados, yo lo digo, y por la militancia, a nosotros nos pasó, creo que una de las primeras medidas más nefastas de este gobierno, que fue la ley bases, que es la base para destruir la Argentina. Qué buena definición. Ahí estuvo la gente, ¿no? Hubo manifestación, hubo acompañamiento. A mí me dolió el corazón lo que pasó con los jubilados. Nosotros cuando bajamos venían los jubilados haciendo las marchas todos los miércoles en el Congreso y nos coincidió con la visita del jefe de gabinete de ministros, que también hablando de una Argentina que todos le decíamos, por Dios, decinos dónde está, que queremos ir a vivir ahí, porque disociada de la realidad totalmente. Y cuando bajamos a acompañar a los jubilados, yo les aseguro que éramos más diputados que jubilados. Wow. Claro. Y fue doloroso, porque además reprimidos, ¿no? Esos eran 20 jubilados reprimidos por la policía con un montaje nefasto
en las puertas del Congreso desde que soy diputada. Siempre que llego al Congreso y veo que está vallado, digo, Acá va a pasar acá tenés algo. la confirmación de que lo que está sucediendo adentro no es bueno para la gente. Y sin embargo sucede cada vez más. Pero yo coincido con Fran en que hay una sociedad harta y que no le podemos exigir más. Y el desafío está en, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que no va a explotar, Jimé. Bien, yo comparto tu mirada. Y yo no quiero que explote particularmente. Bueno, ¿no? bueno, creo que hay que fortalecer esa idea también de que a todos nos pasa lo mismo. Queremos que la Argentina crezca, que la Argentina se desarrolle, que a los argentinos les vaya mejor. No tener jubilados, como vimos el otro día, llorando porque no les alcanza para morfar. O sea, Encima le sacaron los medicamentos. Los medicamentos, Sumado. o sea, los recortes que uno un poquitito muy por arriba, viendo muy por arriba el presupuesto, vos ves que se las agarran siempre con los más débiles. El aumento del índice crianza, o sea, criar a un hijo está al mismo nivel también, sigue los niveles del aumento de la inflación y nos repercute a las mujeres de una manera más cruel, más dura y más directa. Por eso creo que desear que explote, que le vaya mal, por supuesto que no. Yo sí veo que hay algunas cuestiones en la Argentina que sí los argentinos nos toca como más de La lleno, fibra. y es el tema educativo. Por eso a mí me parece que así como hubo una gran marcha de estudiantes, de profesores, porque en realidad es nuestra bandera que hemos levantado en alto durante toda nuestra historia como Argentina. O sea, el pelear por una universidad gratuita, de calidad, por una educación gratuita, de calidad y pública, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que ahí sí, no sé si para explotar, pero sí para marcar que ese es nuestro rol hoy. Hoy nosotros somos oposición. Entonces, nosotros tenemos que marcar hacia dónde nosotros entendemos que un Estado mínimo, raquítico, como el que pretende Milei, un Estado encepado, ¿no? Es un Estado que no le puede brindar lo mínimo y necesario, que es salud, educación y seguridad a los ciudadanos, que si vos ves cuáles son las sensaciones de la gente lo que siente es que no tiene cada vez le alcanza menos la plata, se siente insegura en cada lugar donde vive y que quieren mantener y que quieren seguir mandando a sus hijos a la universidad como esto de lo aspiracional y demás. Con lo cual, a mí me parece que sí, el tema de la educación, el tema del recorte presupuestario en la educación, que vas a tener que tratarlo vos desde el recinto, y ahí estaremos firmes acompañando desde las calles. Me parece que ahí sí hay que marcar nuestra posición de que nosotros queremos y que entendemos que la educación es la madre de todas las batallas si queremos un país que crezca. Me encanta lo que decís. Yo estuve mirando rapidito el presupuesto. Creo que en el artículo 17 deroga hasta el 6%, ¿no, del PBI para elimina inversión la en ley de educación. financiamiento educativo, Bueno, la ley de educación eso es terrible. técnica y la de Tira ciencia todo, y todo, tecnología. todo. Y bueno, y vamos a tratar ahora seguramente nuevamente en la Cámara de Diputados el veto a la ley de financiamiento universitario. Yo ahí tengo una duda enorme, digo, porque es inminente, va a suceder, digo, así lo dijo, aparte que va a vetar todas las leyes que salgan del Congreso, con esta frase nefasta que dijo, que a mí me quedó grabada, de que las peores leyes para la sociedad argentina son las que mayor consenso tienen, ¿no? Digo, lo dijo el Que presidente salieron el de domingo. acá, dijo, ¿no? Como De diciendo, acá. las peores leyes salieron. Entonces, digo, ese es el presidente que tenemos. Y digo, ¿cuál va a ser la respuesta Ahí está. de la sociedad a esto? Es lo que yo no tengo claro, porque es inminente y va a suceder. Ya está desfinanciada la educación en la Argentina, el presupuesto que elevaron la desfinancia aún más, y lo poco que habíamos logrado con un consenso democrático muy amplio en el Congreso de la Nación, el presidente lo va a vetar. Bien. Fran, Yo no veo fin en ese aspecto, tampoco lo deseo, en eso coincido, porque a la Argentina le costó mucho la democracia. Le costó mucho entender cuáles son los errores que comete la política, los aciertos o los premios que tienen ciertos espacios políticos a ganar una elección y cuál es esa responsabilidad que conllevan. No creo para nada
en otro tipo de salida. Sí, lo que creo es que si la sociedad en este aspecto en esta semana se está ocurriendo, se metieron con los abuelos con las jubilaciones, se meten con los padres y con las madres con las no políticas públicas respecto a mejorar las condiciones de empleo, las condiciones de salario, el 50%, cada vez el 55% de pobres, se meten con los chicos con respecto a la educación pública, a la universidad, todo lo que venimos hablando. Cuando la familia argentina, en todos sus aspectos, realmente se movilice, pero no exigiéndolo, sino porque realmente la situación ya está llegando a un límite, y va a llegar en los próximos años a un límite, que nos va a llevar a tener que demostrar todos juntos, que estamos hasta las manos, o que gran porcentaje de la población ya está harta de lo que está ocurriendo, y ahí se van a ver realmente si le queda algo de humanidad a estos muchachos que hoy por hoy flashean y sienten que se la creen todas, y que todas las soluciones que tienen para plantear salen de un tarado que hoy vi a Santiago Caputo con una Red Bull, unos cigarrillos y un café a las 8 de la mañana, haciéndose el modelito cuando tienen que solucionar las cuestiones que están afectando a la Argentina. Si realmente tiene un rasgo y un resto de humanidad en lo que hace. Si la respuesta es que no, bueno, ahí el resto de la estructura, como decíamos al principio, ¿no? El resto de la política se tiene que poner de acuerdo. Se demuestra que si se deja de lado las cuestiones políticas, los pequeños cargos o las pequeñas rencijas que está tratando de hacer Mauricio Macri con su bloque, Patricia Burrich con lo suyo, que ya sabemos muy bien qué representan y quiénes son, pero si realmente podemos llegar a generar las salidas, esos 2/3 que se necesitan, que se comprueba que se pueden llegar a generar, y dejan de lado cada uno de los diputados estas cosas que estamos viendo hoy por hoy, hay algo para poder hacer. Pero la realidad es que hasta que no nos organicemos políticamente y no tengamos realmente un mensaje para darle a la sociedad que pueda llegar a creerlo, la verdad que la situación es desesperante, pero al mismo tiempo no perdemos las esperanzas de que lo vamos a poder lograr, empujando de las bases, llevando a que la dirigencia política de la actualidad realmente se ponga de acuerdo y se sienten, se genere ese espacio no solamente de cuadros técnicos, sino de dirigentes, que digan, el martes a las 4 de la tarde nos juntamos acá y no salimos de acá hasta que tengamos una idea real de lo que queremos hacer y qué le vamos a decir a nuestro de la militancia. Que se discute internamente dentro de la militancia de cada uno de estos espacios y decir, loco, formamos parte de algo más grande que nosotros. Y eso te va a motivar a poder salir a la cancha, a comerte la cancha y a sacar de una buena vez por todas a estos muchachos que esperemos que sea un veranito. Y la última lección que tenga que aprender el peronismo, de que si no hacemos las cosas que realmente por las cuales nos votan, no que si no hacemos peronismo, ¿no? Estamos complicados. Así es. Chicos, les traje un juego que en realidad es una salida a este debate que aprovecho para agradecer, me parece muy enriquecedor. Gracias, ¿no? En esto, Jimé. empezar a poner la palabra en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que sostenemos. Les voy a mostrar unas imágenes y la idea es que ustedes me digan una sola palabra que le haga alusión a esa imagen. ¿Cómo la representarían? A ver, las tenemos ahí. Esto. Carla. Cachetazo a la sociedad. Sabri. Crueldad. Fran. Circo. Tenemos la siguiente. Uf, fuerte. Carla. Y es tristeza. Sí, dolor, tristeza. Milei. Me gusta. Pobre Argentina. Ay. Sabri. Indignación. Bronca, definitivamente. Apá. Acá la producción jugó muy fuerte. No, quiero pero decirlo. está bien. Desilusión. Bien. Sí. Total desilusión. Sí, decepción. Sí, iba a decir decepción y también me parece que es un cachetazo en ese momento tan fuerte para nosotros. Otro cachetazo. Por esa foto, yo dejé de militar Bien. en ese momento, en el lugar donde estaba. Bien. Imagínate vos, ¿no? Que tenés una mirada, que tenés, Por suerte. ¿no? Y estás ahora acá con nosotros. Lo que le Por habrá esa pasado a un foto. montón de pibes, ¿no? Tuve un año en plena pandemia que dije, chao. Sí, Ah, sí. estoy dedicando mi vida a algo que parece una joda constante, literal. Imagínate lo que le habrá pasado a un montón de pibes. ¿Hay alguna imagen más? A ver. Esta es polémica. Esta es ¿Qué polémica. pasa con esto? Bizarro. Bizarro. Me encanta. No, y bueno, ahí a mí
La verdad que la vida de Milei personal no... Y es farándula, Farándula. pero también Milei es farándula. Los 90. No, no, show. Farándula. Show. ¿Estamos? Qué bueno. Bueno, chicas, chicos, gracias. De todo lo que dijimos, a mí me sale pensar que era con Massa que nos perdimos un superpresidente, que no estaríamos discutiendo sobre esto. Estaríamos discutiendo Otras seguramente cosas, otras cosas, Cosas seguro. pero bueno, creo que es palabra, creo que es organización, creo que es también abrazo, ¿no? Porque más allá de las estrategias y de otra arena que se da ahora, la de la discusión en las redes, es volver, ¿no? A lo chiquitito, a lo concreto, a los compañeros que también seguro están necesitando un montón de cosas, es volver a la práctica del abrazo, del acompañamiento, y es generando espacios, ¿no? Y discusión política, sobre todo. Yo también creo que la salida es la política. Total. Totalmente. Así es. Gracias, así es. Jimé. Gracias, Bueno, Y Jimé. felicitaciones. Es Gracias. hermoso esto. Muy lindo. Muy bueno. Bueno. Gracias por la invitación. Fue un Los voy a placer, seguir además. invitando después para Además, adelante. encanta, me así encanta. charlamos. Gracias, Gracias, chicos. Jimé. Gracias a la producción también. Gracias, Cande. ¿Fue el primero Gracias, Ale. este, no? Este es el primero. Ustedes ¿En son los serio? primeros. Ay, Los primeros. ay, vamos. Gracias, Miguel. Qué Muy lindo. bien. Muy lindo.